Bueno, un saludo a todos. Vengo a cerrar la trilogía del vampirismo afectivo. Hablamos en este vídeo que os dejaré por aquí en cuanto tenga el PC a mano de los dependientes afectivos y posteriormente hablamos también de las personalidades distantes, cuyo vídeo os lo dejaré también aquí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo estas dos personalidades se complementan a la perfección y son generalmente quienes entran en vínculos en los que especialmente lo que se sufre es vampirismo afectivo o las consecuencias de las dos diferentes formas de vampirismo que ambas personalidades manifiestan. Que básicamente es el de la mendicidad afectiva, que es el dependiente afectivo, y el del maltrato afectivo, y vamos a ver cómo se complementan a la perfección. Esto ocurre igual en el vídeo sobre vampirismo sentimental, que os lo voy a dejar también aquí, ¿vale? Lo que vimos es que había gente que desde sus complejos de inferioridad se autocompadecía de sí misma y buscaba personalidades a las que admirar, ¿vale? Personalidades supuestamente fuertes para conseguir que estas personas se compadecieran de ellos y les ayudaran a solucionar los problemas que ellos sentían desde su propia autocompasión no ser capaces de solucionar. Entonces, obviamente, la gente que se autocompadecía buscaba a este tipo de personalidades. ¿Este tipo de personalidades quiénes son? Los demostrativos. La gente que cubrió sus sentimientos de inferioridad con máscaras de superioridad, es decir, de arrogancia, y buscaba demostrar, proyectar una imagen de que ellos eran la hostia, ¿vale? Es decir, lo contrario de lo que sentían en el fondo ser. Y estos dos se complementan a la perfección, porque uno busca gente a la que admirar, que se haga cargo de sus problemas, y el otro busca gente que le admire, y de esa manera encubrir sus problemas, ¿vale? Entonces se complementan a la perfección este tipo de personalidades y practican vampirismo sentimental entre ellos de manera perfecta o muy complementaria. Pues bien, en el vampirismo afectivo sucede lo mismo, ¿vale? Al fin y al cabo, la gente que admite, reconoce, que vive en el bucle de el no ser amados, el no sentirse amados, que se autocompadece por no sentirse amados, es normal que admire o que se sienta atraído por este tipo de personalidades que parecen sentirse totalmente autosuficientes del amor ajeno. Que parecen, dan la impresión, porque tienen unas corazas que se han puesto, igual que los demostrativos a nivel sentimental, los distantes a nivel afectivo. Tenemos que ver el vídeo dedicado a ellos para comprender de lo que estoy hablando, si no habéis visto. Se han puesto máscaras para demostrarse a sí mismos y al mundo que les rodea que ellos no necesitan el afecto, la afectividad de nadie. ¿eh? Entonces, claro, la gente dependiente afectiva que no se siente valorada, cuando ve a este tipo de personas dice, ostras, estos tienen lo que yo necesito. ¿Vale? Porque de alguna manera su máscara lo que hace es encubrir la máscara de los distantes, lo que hace es encubrir el problema que sienten los dependientes. Entonces, la gente distante se complementa también a la perfección con la gente dependiente afectiva, porque ¿quién va a tolerar a un distante? ¿Quién va a tolerar a un distante? Un dependiente afectivo, es decir, ¿quién va a tolerar un trato de de no correspondencia afectiva? Pues alguien que no se siente digno de amor. Alguien que vive en el sentimiento de desamor es alguien que va a permitirse a sí mismo tener relaciones con personas que no les dan afectividad, que no tienen capacidad de entrega con ellas. ¿Por qué? Pues porque es gente que no se valora y por lo tanto aspira a muy poco. Lo que no significa que no deban de valorarse ni aspirar a más. Pero mientras vivan en ese sentimiento de desamor, lo que les va a ocurrir es que se van a complementar muy bien con este tipo de personalidades.
Que al final es lo mismo que ocurre con el vampirismo sentimental, con la complementación de la gente que se autocompadece con la gente arrogante, es lo mismo a nivel afectivo. Los dependientes afectivos con las personalidades distantes. Entonces, otra cosa muy importante es darse cuenta de cómo hemos visto este tipo de patrones y luego los hemos imitado, ¿vale? Entonces, esto lo vemos reflejado en la relación de nuestros padres o principales educadores. Entonces, es importante reconocer cómo estamos repitiendo este modelo, ¿eh? Y cómo buscamos a personas con las que vincularnos tal cual era el modelo de nuestros padres. Por ejemplo, si yo cuando era pequeño quería la atención de mamá, ¿vale? Lo que haré luego en un futuro será sentirme muy atraído de manera inconsciente por personalidades como mamá, ¿vale? Entonces, si mamá era una persona que se comportaba de manera distante hacia papá, ¿vale? Buscaré personas distantes subconscientemente, o más bien inconscientemente, y de ellas es de las que me enamoraré. ¿Y cómo me comportaré respecto a ellas? Como se comportaba mi papá respecto a mi mamá. ¿Por qué? Porque si yo quiero la atención de mamá y mamá está con papá, mi modelo de conducta a seguir para obtener la atención de mamá es papá. Entonces, si en la relación de mamá y papá, mamá es la distante, papá es el dependiente afectivo, ¿vale? Entonces yo lo que haré luego será desarrollar esa conducta que tenía mi padre, de básicamente mendicidad afectiva, de sentimientos de desamor, de necesidad de sentirme amado, de necesidad de pruebas de amor, y buscaré inconscientemente personas que me hagan sentir no amado, es decir, personalidades distantes. Esta es la clave de todo, estos modelos. Ahora, estos modelos están ahí para imponernos desde el exterior una serie de patrones de conducta. No, no es así, ¿vale? Nosotros, de manera inconsciente, es decir, la sincronicidad cósmica universal, cuando naces, te lleva a tener unos padres que se relacionan entre ellos de una forma X por aquello que tú ya traes contigo mismo, ¿vale? El mundo siempre es un espejo y te refleja aquello que necesitas ver para desarrollar o para hacer que las semillas crezcan de lo que tienes dentro, y una vez crezcan tú veas claramente o te metas en una serie de circunstancias que te obliguen a tener que superar o trascender una serie de problemas que son los que te han llevado a esas circunstancias. Es decir, es la culpa de nuestros padres que nosotros seamos mendigos afectivos o que busquemos personalidades que sean distantes y nos hagan sentir maltratados afectivamente. Es culpa de nuestros padres que nosotros tengamos miedo a entregarnos y nos hagamos distantes afectivos y nos vinculemos con personalidades dependientes que están todo el tiempo exigiéndonos pruebas de amor y nos hacen sentir asfixiados y faltos de libertad. No nos culpa a nuestros padres. Nuestros padres tienen sus propias causas respecto a sí mismos, ¿vale? Y nosotros nos hemos sincronizado en este mundo con ellos porque necesitábamos desarrollar todas estas formas de conducta y todo este tipo de relaciones para darnos cuenta de aquellas carencias que tenemos y poder trascenderlas, o más bien llenar esos vacíos de consciencia. Esas son las claves de todo. Por eso, cuando tú haces un psicoanálisis a una persona, si tú miras su carta natal, ¿vale? Y la carta natal es antes de que tenga todas las experiencias que ha tenido y que te cuenta en el psicoanálisis o en la psicoterapia, ¿vale? Lo que vas a encontrar en el psicoanálisis ya lo encuentras en su carta natal. Es decir, no necesitaba esa persona vivir esas experiencias con sus padres para que su mapa natal
antes de vivir esas experiencias, ya le señalase los mismos conflictos. Esto significa lo que estoy intentando dar a entender, que nosotros ya llevamos con nosotros mismos, somos totalmente responsables de todo lo que nos sucede, ¿vale? Esto siempre trato de incidir en este asunto. No podemos sacar las culpas o las causas de nuestros problemas y ponerlos fuera, porque entonces ya no los podemos solucionar, serían otras personas u otros elementos que tenían que solucionarlo, y además les concederíamos el poder a ellos, nuestro poder a ellos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante. Seguramente yo hablaré de la primera ciencia que estudié. Bueno, estudié más o menos el psicoanálisis o la psicoterapia, la estudié a la vez que la astropsicología o la astrología. Y seguramente haré vídeos hablando de astrología y explicando muchas cosas más adelante. Pero bueno, es fundamental comprender que el problema no nos lo causan nuestros padres, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es, viendo su relación, lo que hacemos es vernos a nosotros mismos, ¿eh? El mundo está conformado por una única energía, en realidad, que nosotros a través de la razón la dividimos en diferentes partes, empezando por el yo soy con el yo no soy. Y entonces establecemos una serie de diferencias que en realidad son ilusorias, pero el universo es una misma unidad, y como es una misma unidad, todo funciona de manera sincrónica, ¿eh? Entonces, por esa razón, podemos vernos reflejados en todo aquello que nos rodea. Y bueno, por ejemplo, por eso la astrología funciona, ¿eh? La astrología no es que por la existencia de unos planetas nosotros estemos determinados a sufrir una serie de experiencias o de situaciones. No. La astrología, como cualquiera de estas ciencias consideradas esotéricas, lo que hace es, partiendo de esta base, de la unidad universal, mediante la observación de un elemento, conocer el estado de otro elemento. Es como un médico. Llega un médico y coge y te hace un análisis de sanguíneo, ¿vale? La sangre es solo una parte de tu organismo. Sin embargo, observando, y teniendo la técnica, por supuesto, esa gota de sangre, puedes observar el estado de cualquier otra parte de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una unidad, ¿vale? Entonces el universo es lo mismo, es una unidad. Y por eso existe lo que llamamos magia, que en realidad la magia es el resultado de la sincronicidad del todo con el todo. Así que, pues bueno, aquí concluimos este capítulo, este tercer capítulo de la trilogía Vampirismo Afectivo, y de alguna manera nos hemos introducido ya en la sincronicidad cósmica, la astrología y la conexión del todo con el todo a través de la magia que surge de esa sincronicidad. Así que, pues nada, ahí lo dejamos. Un saludo a todos. Fundamental. Observad en la relación de vuestros padres quién era el distante, quién era el afectivo, ¿vale? ¿Con quién os identificasteis vosotros? Es aquel padre o madre con el que vosotros podríais decir que sois más parecidos o que tenéis una conducta energética más parecida. Entonces, si os parecéis a uno, es porque habéis buscado la atención del otro, ¿vale? Entonces, lo que os habrá ocurrido por lo menos en vuestras primeras relaciones, y os ocurrirá siempre mientras no rompáis el patrón, es que os estaréis enamorando de personas que energéticamente se comportan como el padre cuya atención queríais, ¿vale? Y vosotros os comportaréis respecto a esa persona como el padre con el que os identificasteis. Descubrir esto, tomar conciencia de esto es fundamental, ¿vale? Os va a ayudar a comprender muchísimas cosas de vuestra manera de relacionaros, del tipo de personas de las que os enamoráis y por qué os enamoráis, y os va a permitir, con el tiempo, romper esos patrones, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Bueno, y por supuesto, un último añadido. Esto lo explico en mis libros. En El Puente de la Atención, en el gran mapa de conciencia del amor y las relaciones, sobre todo. Todo este tema de los modelos afectivos lo explico sobre todo en el gran mapa de conciencia del amor y las relaciones. Es un libro súper interesante y súper fácil de leer. Muy poco denso. Y nada más, ahora sí ya me despido. Venga. A ver, regreso de nuevo porque se me ha olvidado decir una cosa muy importante, y es
básicamente el por qué se complementan las personalidades distantes desde sí mismas con los dependientes, que básicamente es porque como ellos saben, en el fondo saben, se dan cuenta de que no se entregan, de que su capacidad de entrega está muy limitada, son básicamente ellos los que consienten el comportamiento de mendicidad afectiva de los dependientes afectivos, ¿vale? O sea, como ellos saben que no dan, toleran, consienten a aquellas personas que están exigiendo continuamente. Y también es cierto que se alimentan de la admiración que este tipo de personalidades, los dependientes, les transfieren, de los sentimientos de superioridad afectiva que los dependientes afectivos le transfieren, ¿vale? Porque ellos, como se han puesto las máscaras para tapar sus sentimientos de carencia afectiva, con la autosuficiencia afectiva, cuando consiguen convencer a otras personalidades de que ellos son muy autosuficientes afectivos, entonces obtienen lo que necesitan. Entonces, ¿de quién mejor van a obtener este tipo de admiración que de quienes se sienten totalmente carentes de amor de manera consciente? ¿Vale? Esto era una cosa importante porque sí que había explicado el por qué los dependientes afectivos se complementan con las personas distantes, pero no había explicado el cómo estos últimos se complementan con los primeros, o sea, lo que obtienen de los primeros. Porque en las relaciones vampíricas, ¿vale? Siempre son consentidas por ambos costados y por tanto esto se debe a que ambos costados están obteniendo algo del otro costado. Por eso se produce la complementación. Y por eso en las relaciones vampíricas nunca hay tampoco que culpar al otro, sino verse a uno mismo y ver cómo uno consiente la relación porque a él le interesa. Venga, ahora sí, corto y cierro.